Yo llevaba aquí 10 minutos hablando y no estaba grabando. Quedé como estúpido. Hola, bienvenidos a este canal. Decidí comenzar a hacer estos videos como más chill, más de yo hablándote a ti, onda medio videovlogs, pero no tan videovlogs porque no tengo oportunidad de grabar tanto fuera de mi casa. Lo decidí hacer porque conocí a una creadora de contenido que se llama Amarilla, que si está viendo esto, le mando un saludote. Y ella tiene un canal que a lo que es particularmente a mí me causa como mucha paz escuchar. Ver su contenido me ayudó a mí también a darme cuenta de que la cuestión es tener una intención más allá del concepto de lo que es grabar un video. Y lo que ella platica sobre su trabajo me hizo así como me llegó a mí como el hecho de, amigo, cálmate y haz lo que puedas con lo que tienes y con las herramientas que tienes. Y en este caso decidí como virar un poco mi contenido al charlar un poquito y quizás ayudar de alguna manera a personas que se encuentran un poco como yo o se les interesa este tipo de contenido. Y decidí que para mi primer video iba a hablar un poquito de lo que es tener miedo a un sketchbook o lo que podría ser cómo iniciar un sketchbook, ¿ok? Yo soy ilustrador 100% digital y a eso me dediqué por muchos años. De hecho, me sigo dedicando a eso. Y yo rara vez tomaba un lápiz. Siendo sincero, yo rara vez hacía bocetos en tradicional. Sí, ya tenía la herramienta digital, que es mi iPad, mi pantalla Huio. Ya yo tenía esa herramienta, entonces yo no tenía la necesidad de bocetear en tradicional, escanearlo. Para mí era como perder un poco el tiempo porque ya tenía la herramienta para hacerlo rápido y hacer el boceto en digital. Entonces lo que es el sketchbook fue algo que yo tenía como aplazando mucho tiempo. Era, ¿por qué? Si no me gusta hacer esto, no me gusta hacer esto otro, me siento incómodo en el formato y de verdad yo llegué a tener sketchbook en donde usaba 2 páginas o 3 páginas y los abandonaba y nunca volví a retomarlos. Hasta que hace un año y medio me compré este, que es un formato A4, un formato bastante grande y ya casi lo termino. O sea, ya casi lo termino. Y de vez en cuando me gusta hojearlo porque se nota un poco la evolución que he tenido cuando lo empecé y ahora que estoy como a 15 páginas de terminarlo. Y me gusta mucho, entonces por eso dije voy a hablar un poquito chill en un video respecto a esto, porque quizás algunos artistas como yo se encuentran con la duda de cómo empieza un sketchbook, o me da miedo esa hoja en blanco, o le tengo mucho respeto al tradicional, porque seamos sinceros, o sea, uno ve en internet estas páginas de sketchbook que son como wow, o uno sigue un artista que admira mucho y siempre hace ese sketchbook tour y uno ve esas ilustraciones y uno queda como, eso es un sketch. Y uno entonces le genera como ese pavor o ese respeto a tener uno, porque obviamente uno piensa que es como la dirección correcta de tener esas páginas mega wow, y obviamente un sketchbook es una herramienta para explorar. No estoy diciendo de que si tú haces esas ilustraciones mega wow esté mal, sino que siempre y cuando sea lo que tú quieras hacer, que te divierta, que te entretenga y que sea algo en lo que tú de verdad le inviertas el tiempo que creas necesario. En este caso yo ilustro en digital y ya le invierto en ilustrar digital al menos 4 horas cuando tengo algún tipo de trabajo, 4 horas, 5 horas al día. Entonces tener un sketchbook en el cual yo quiera hacer un render o hacer una ilustración final invirtiéndole la misma cantidad de tiempo se me volvía obviamente imposible y me desmotivaba porque yo no tenía tiempo de trabajar en digital 5 horas, ir a mi trabajo, regresar a las 8 de la noche, tener que invertirle 5 horas más a mi sketchbook para hacer algo, una ilustración, o porque yo quería hacer algo distinto. Entonces eso se vuelve como una cuesta arriba que uno mismo se va imponiendo. Entonces mi primera recomendación para comenzar un sketchbook es saber la finalidad a la cual tú quieres destinar este sketchbook. Si tú eres ya una persona que ilustra en digital como yo, que ya tiene ese proceso de ilustración digital, yo siento que no vale la pena que tú quieras hacer ese mismo proceso que haces en digital en tradicional, al menos que, repito, sea tu intención de tener mercancía, de tener arte en tradicional ya finalizado. Pero si ya tú no quieres virar del digital al tradicional, simplemente quieres hacer tradicional para divertirte un rato, te recomiendo destinarte horas. Yo por lo menos me destino al menos 1 hora y media para explorar en mi sketchbook, para utilizar alguna herramienta, y cuando finaliza esa hora y media yo lo pauso y lo continúo otro día, porque deja de sentirse como una obligación de tengo que terminarlo, a simplemente estoy descansando y estoy haciendo algo que me está gustando. Y así es como poco a poco yo he ido avanzando las páginas. En un principio la vida adulta era más generosa, entonces yo invertía 1 hora o 1 hora y media de mi tiempo para distraerme todos los días, pero conforme fui teniendo más trabajo, más responsabilidades, ahora lo invierto como
1 hora o 2 horas a la semana. Y aún así siento que avanzo y me divierto un montón con la forma que tengo de explorar las herramientas. Y de pasar de alguien que no tenía un sketchbook a casi llenar uno, es porque el método me ha funcionado mucho. Y de hecho, no solo eso. Ya tengo mi segundo sketchbook preparado para cuando se me termine este, comenzar este otro. Entonces eso quiere decir que de verdad me está sirviendo y me está distrayendo mucho a la hora de realizar prácticas en mi sketchbook. Y una de las cosas que me di cuenta de que al momento de yo tener otros sketchbooks eran muy pequeños. Entonces me compré uno que como un poquito del mismo tamaño de la pantalla de mi iPad. Y entonces le tengo como menos miedo porque mentalmente la dimensión del lienzo es como el mismo papel en blanco en mi iPad. Entonces como que me da menos miedo comenzar. Entonces eso quizás te puede ayudar. O sea, si eres 100% ilustrador digital, quizás comprar o dimensionar las hojas al tamaño de tu pantalla a la que usas usualmente puede ayudarte como a iniciar esa exploración, a iniciar esos procesos, a empezar a bocetear. Por eso me compré mi segundo sketchbook de la misma dimensión. Casi para finalizar este video, yo te recomiendo saber qué es un sketchbook a diferencia de un artbook, ¿ok? Yo siento que como uno digiere mucho contenido en redes sociales, uno ve esos sketchbook tour o páginas de sketchbook en post en Instagram, uno obviamente se acompleja porque se compara con ese otro artista. Entonces algo que siento que a veces no nos dicen mucho los creadores de contenidos es marcar esa diferencia entre un artbook y un sketchbook. Un artbook es el mismo cuaderno, pero en donde tú haces ilustraciones finalizadas, ilustraciones con render, que ya tú de aquí las escaneas y haces prints y haces stickers, mientras que un sketchbook es una herramienta para explorar, para equivocarte, para hacer bocetos rápidos, para hacer anotaciones, para pegar cosas y eso como para divertirte en la exploración de un medio. A mí las primeras páginas yo iba como por ese camino del artbook y como le invertía muchas horas, lo usaba poco. Y si ven mis primeras páginas del sketchbook están destinados a eso, como un camino de un artbook. Pero en un momento una amiga que se llama Javi Luz, que es ilustradora también, me dijo como que David, suelta eso, suéltalo. Que simplemente empiece a hacer rayas y empiece a divertirme con lo que es el proceso de tener un sketchbook, que no me vaya al arte final. Y eso como me abrió la mente de una manera en donde yo empecé como a hacer rayas, a probar materiales, y de esa forma, de esa probadera de materiales, me di cuenta de que me gusta usar el wash, de que me gusta usar los acrílicos, que los marcadores en alcohol me gustan mucho. Y si yo no fuera como libre en el hecho de romper esa estructura de un artbook y de adentrarme a probar materiales, yo siento que no lo fuera abandonado. A los primeros 2 meses yo fuera abandonado el hacer este sketchbook, pero como el permitirme disfrutar, jugar y probar materiales sin tener miedo al equivocarme, miedo al error, a pesar de que hay páginas de mi sketchbook que yo siento que están horrorosas, con el tiempo me voy dando cuenta de que esa exploración me permitió avanzar en la forma en que utilizo el material. Yo siento que las páginas que hago actualmente o las prácticas que hago actualmente con mis marcadores en acrílico se alejan mucho a esa primera utilización de los marcadores en acrílico que tengo en las páginas iniciales de mi sketchbook. También me doy cuenta de que revisando ilustraciones viejas o prácticas viejas no estaban tan mal como las veía en ese momento, y es como porque poco a poco le he estado perdiendo ese miedo a la página, ese miedo al arte tradicional, y lo he estado como abrazando un poco más. Yo te invito a, si tú quieres tener un sketchbook, si es tu primer sketchbook, si quieres explorar esta herramienta, definir muy bien qué es lo que quieres hacer con ella. Si tú quieres tener un artbook, un sketchbook precioso, donde todas las ilustraciones estén finalizadas, yo te recomendaría tener 2. Uno donde hagas los bocetos y otro donde esos bocetos, después de práctica, los transformes en una ilustración final. No intentes hacer esa ilustración final desde un principio porque te puedes desmotivar o incluso te puedes encontrar como un bloqueo de no me dan ganas de seguir dibujando porque no está quedando como yo quiero. Y es porque no te abres esa puerta a la exploración. No sé qué les parece este tipo de contenido. Un contenido más chill, hablando entre tú y yo de cositas de ilustración, de arte y de creatividad en general. Y espero que de verdad te ayude. Si eres una persona que ya tiene un sketchbook o no se atreve a tener uno, cómprate uno que se adapte a tus necesidades. Y si ya eres una persona que tiene sketchbook, deja un comentario de cuántos sketchbook tienes y desde qué año los comenzaste. Yo tengo por lo menos por ahora uno y lo comencé en el 2024. Y eso, nos vemos en un próximo video un poco más chill. Y ya, no se olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Ahora tengo una red social de fotografía, y también un canal de fotografía. Entonces nos vemos por allá. Chao.